Quiero finalizar la presentación y dar paso precisamente a uno de los protagonistas de este acto, que es el doctor Francisco Ferrer Barrientos, que nos va a hablar de esta charla sorprendente sobre la primera ginecóloga de la historia, Agnodice. Muchas gracias, doctor Ferrer. Doctora Beatriz Duplán, presidenta de la Asociación de Ginecología del Principado de Asturias, doctor Antuña, presidente del Colegio de Médicos, doctor Julio Boves, presidente de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias, compañeros de la Junta Directiva, queridos amigos y colegas. Es un placer enorme, grandísimo, participar hoy en este acto de AGIPA, de todos los ginecólogos, con motivo de la jubilación de algunos compañeros, incluso de mí mismo, y compartir un tiempo de esta tarde con todos vosotros. ¿Cuándo fue la primera mujer que se incorporó a la ginecología? Bueno, ahora miramos aquí, el 70% de los estudiantes de medicina son mujeres, la mayoría del público que está aquí hoy sois mujeres. Hace 100 años prácticamente no había médicos mujeres, pero ¿cuándo ocurrió esto? Y lo más importante, ¿cómo fue? ¿Cómo se incorporó la primera mujer? ¿Y cómo fue la aceptación o no, como luego veréis, por parte de los compañeros ginecólogos, de los varones? Bueno, la historia viene de muy, muy lejos y por lo tanto tenemos que trasladarnos, durante unos minutos vamos a trasladarnos en el tiempo para situarnos en la época y en la mentalidad de cuando esto ocurrió. Bien, ¿cómo encontré a Agnodice? La historia de Agnodice, ¿cómo la encontré? Bueno, pues paseando por París, por el Boulevard de Saint-Germain-des-Prés, está esta iglesia que es la más antigua de París, construida en 1024, hay algunas estructuras todavía de aquella época, y en aquel momento que se construyó esta abadía tenía un hospital de la caridad, donde los monjes de San Juan de Dios cuidaban a enfermos. Y exactamente esto está junto a la estructura de aquel hospital de caridad, está en la calle siguiente a Saint-Germain-des-Prés, y hoy hay un edificio donde estaba el antiguo hospital de caridad, que es la Facultad de Medicina de la Universidad París 5 Descartes. Y en este edificio se ve un bullicio de estudiantes muy jóvenes, cursan los primeros cursos de carreras biomédicas, los primeros cursos de medicina. Luego ya van a las zonas hospitalarias a acabar la carrera. Bien, ¿qué tiene de particular este edificio? Bueno, pues tiene ahí, como veis, unas estructuras redondas con unas imágenes ahí en la Facultad de Medicina de París. Bueno, en la tercera, por la derecha, vemos ahí una imagen que vamos a ver a mayor aumento. Agnodice, femme médecin devant l'aéropage, es decir, Agnodice, mujer médico, delante del aerópago. Y vemos una joven desnudándose, al lado de dos ancianos o personas mayores con una túnica. Bueno, la primer mujer médico. Bueno, así es de esta manera tan absurda, es como el doctor Ferrer encontró la figura de Agnodice. Profundizando sobre quién fue esta primer mujer médico, Agnodice, pues tenemos que recurrir a la historia. Y el primer testimonio de la historia de Agnodice la encontremos en las fábulas de Higinio. ¿Quién es Higinio? Higinio era un romano del siglo I, que era el director de la Biblioteca Palatina, bajo el emperador Augusto, por lo tanto era el bibliotecario. Y era un hombre culto, que tenía acceso a multitud de legajos, de manuscritos, y tenía una pasión por la ordenación, por la catalogación, por la sistematización de sus depósitos bibliográficos. Y escribió estas fábulas, en latín, lógicamente, 300 fábulas, 300 historias recopiladas de la historia de la antigüedad, antes del siglo I. Bueno, y estas historias están escritas telegráficamente. O sea, realmente es una historia telegráfica, en muy poco texto. Y aquí encontramos en latín, en la página que ven ustedes aquí del texto latino, en la sexta línea ya empieza a hablar de Agnodice, en latín. Realmente a mí el latín se me hace muy difícil. Y menos mal que
pues bueno, hay una traducción española de la Biblioteca Gredos, de Fábulas de Higinio, donde podemos encontrar esa página y media donde nos cuenta la historia de Agnodice. Esa es la fuente original y a ella tenemos que hacer referencia y no tenemos más que esa página y media sobre la historia de Agnodice. Bueno, posteriormente estas historias se han recogido y en el siglo 1834 se publica por Delacroix la biografía de Sage Femme, es decir, biografía de comadronas. Pero, ojo, veréis a lo largo de la charla, y ya hemos visto en el frontispicio de la Facultad de Medicina de París, que no se trata de una comadrona. Se habla de la primera mujer médico. Bien, ¿cuándo vivió Agnodice? Bueno, pues en el año 300 a.C., un poco lejos. Y tenemos que trasladarnos con la mentalidad, para entender la historia de Agnodice, al año 300 a.C. ¿Cómo era el mundo en aquel entonces? Era un mundo helenizado, con los generales herederos de Alejandro el Magno, que habían repartido las diferentes zonas geográficas, que hablaba griego. Roma era una ciudad-estado que estaba en guerra con los samnitas, no tenía ningún poder, ninguna potencia. El griego y el aélade y el helenismo era la civilización. El resto eran los bárbaros. Los llamaban bárbaros porque la lengua ellos la entendían como bar. De ahí viene el término bárbaro. Y dentro de estos reinos helénicos, pues tenemos en los macedonios, en Pela, era quien tenían el mando militar, y en Atenas había una guarnición macedónica, pero Atenas era un foco cultural de primer orden. Estaba conquistada, estaba dominada políticamente por los macedonios, pero era un foco de cultura. Y el siguiente foco de cultura que desbocó y transformó la antigüedad fue Alejandría, donde los ptolomeos se volcaron, como verán ustedes, en obras, en estructuras, y fueron el foco del helenismo, Atenas y Alejandría. Bueno, este es el mundo en que vivió Agnodice. ¿Dónde vivió? En Atenas. Era un ateniense. Aquí vemos la Acrópolis, donde estaban los templos de Atenea, y la ciudad se extendía por debajo de la Acrópolis, el puerto del Pireo unos 10 kilómetros. Este es el mundo ateniense, donde vemos que vive Agnodice. ¿Cómo sería Agnodice? ¿Qué aspecto tendría si la viéramos hoy? Bueno, pues el aspecto que tendría, el aspecto que encontramos en las esculturas del Erecteión. Y así iría vestida. Llevaban una vestimenta que se llama peplo, abrochada con un cinturón, se sujetaba con un cinturón alto, un poquito más alto de la cintura, iba sujetada por unos ganchos en los hombros, llevaban los brazos al descubierto y una abertura lateral por la que podía verse un poquito la pierna. Esto es como ella iría vestida. Aquí tenemos un cuadro de Millet sobre la tesmoforia, era una fiesta en honor de Demeter. Bueno, pues más o menos el aspecto sería... Agnodice sería parecido a estas jóvenes, porque veremos luego que era una joven. Este es el aspecto que tendría más o menos. Deciros que la vestimenta de aquel entonces variaba con el estatus social. Las esclavas llevaban el vestido a mitad de pierna, no llevaban vestido largo, y las damas de la alta sociedad o de la sociedad de clase alta, y Agnodice, por lo que vemos en su historia de clase acomodada, llevaban vestidos de colores vivos. En este caso es una fiesta religiosa, van de blanco, pero los colores vivos, el rojo, el amarillo, etcétera, eran de la clase acomodada. También había diferencias en el peinado. Las esclavas iban con el pelo muy corto. Cuando alguien enviudaba se cortaba el pelo. Bueno, esto más o menos sería quizá el rostro de Agnodice. La cara blanquecina. Se ponían polvos de plomo para estar blancas, porque era sinónimo de que estaban en la casa, que era el lugar de las mujeres. Bueno, este es el dibujo de Delacroix sobre Agnodice, sobre ese libro en 1833. La dibuja así. Lleva un peplo, vemos cómo lleva, y lleva un imatión, el abrigo, digamos, que está poniéndose, con una diadema que era muy propia de la época helenística. ¿Cómo era la vida de las mujeres? Pues es que hace 2300 años nada se parece a la actualidad. Un 30% eran esclavos. Los esclavos eran bienes animados, no tenían derecho a nada. Hombre, costaban dinero y por lo tanto se les cuidaba por el beneficio económico que tenían.
Se calcula, y así enseña la historia, que las familias acomodadas atenienses tenían una media de 12 esclavos. Por lo tanto, hay que pensar que en el hogar de Agnódice habría 12 esclavos. Había algunos dedicados a la docencia, los pedagogos, que eran los que enseñaban a las niñas y a los chicos luego iban a las escuelas, las mujeres, hay muchas dudas, y solo muy raramente en familias de muy alto nivel podían ir a algún centro de educación fuera de la casa. Y fíjense qué brutalidad. Demóstenes era un líder ateniense en esa época. Hemos situado la vida de Agnódice en el 300. Demóstenes fue asesinado en el 322 por los macedonios. Mire lo que dice. Nosotros tenemos las hetairas para el placer. Ya veremos luego lo que son las hetairas, deprisa, porque no es el tema de la charla. Prostitutas para cuidar de las necesidades de nuestros cuerpos y esposas para cuidar nuestros hijos legítimos y ser fieles guardianes de las mujeres, de los hogares. Bueno, Agnódice era de clase media alta, vivía en una familia típica ateniense. Por lo tanto, las mujeres estaban en el hogar y eran guardianes de los hogares y educadoras de los hijos. Esto era el ambiente, no salían de casa, sino acompañadas. Por lo tanto, hay que situarse en el ambiente cultural de aquel entonces. Muy rápidamente, las hetairas eran cortesanas de lujo, solían ser extranjeras, sabían poesía, música, eran contratadas por gente muy adinerada que pagaba verdaderas fortunas por tener las hetairas más bellas y más cultas para sus fiestas, que curiosamente se llamaban simposium. No es momento de que os explique cómo eran los simposium griego, pero si hay otra ocasión les cuento cómo eran los simposium en Grecia. Bueno, la mujer, el horizonte era su hogar. Aquí tenemos una arqueta, la educación de los niños, el tejer la ropa. Las mujeres, algunas de ellas, estaban alfabetizadas. Aquí vemos una cerámica donde vemos leyendo un papiro. Eran alfabetizadas habitualmente en la casa por pedagogos. O sea, algunas, las familias acomodadas, las niñas sabían leer y escribir, pero las clases más humildes posiblemente no tenían este nivel cultural. Vivían y pasaban prácticamente toda su vida en unas habitaciones en el primer piso, las casas acomodadas tenían 2 y un patio interno, que se llamaba el gineceo. El gineceo era el dominio de las mujeres. Bueno, pues vamos situando a Agnódice en esta situación. Vamos ya a la medicina. ¿Cómo era la asistencia a los partos? ¿Cómo se asistían los partos? Bueno, tenemos aquí la tumba de Escribonia Ática. El nombre de Ática es que era de Atenas, del siglo I, un poquito posterior, en Ostia. Vemos a la comadrona, a la partera, atendiendo a una mujer que está sujetada por detrás en una silla, ella está sentada en un taburete, es decir, las mujeres, las parteras, asistían los partos en los domicilios. Aquí hay otra estela del siglo I, del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, también un poquito posterior a la historia de Agnódice, pero vemos una mujer de parto con la partera asistiendo, cogiendo el feto, con los pies puestos encima de unos taburetes. Por lo tanto, los partos eran atendidos por las parteras, por mujeres, en las casas de las mujeres. ¿Y cómo eran las parteras? Pues las parteras eran gente habitualmente iletrada. No sabían leer ni escribir, habían aprendido el oficio y lo practicaban. Sorano de Éfeso, que es el primer ginecólogo que escribe un tratado de morbis mulierium, enfermedades de las mujeres, de que tenemos una fotografía de la Biblioteca Real de Bruselas. No vamos a hablar de lo que se hacía o que lo que proponía. Para los partos distócicos se sacudimientos. Podría ser algún tipo de versión, no se sabe bien lo que era. Pero dedica parte de su tratado a decir cómo tenían que ser las comadronas, las parteras. La partera debe ser alfabetizada, lo que indica que habitualmente no lo eran. Poseedora de buena memoria, trabajadora respetable, robusta, dotada de dedos largos y delgados y uñas cortas en la punta de los dedos. Por lo tanto, este era un poco el perfil de las parteras. ¿Cómo eran los médicos? Hemos visto cómo eran las parteras, cómo eran los médicos. Los médicos, el dios de la medicina era Asclepio, que se representaba con una vara, la vara de Asclepio, y una serpiente, que sigue siendo el signo de la medicina actual. ¿Por qué la serpiente? Porque la serpiente es el animal que se regenera, que se rejuvenece. Por tanto, el símbolo de la medicina viene de Asclepio, Esculapio para los romanos. Y se edificaron templos en honor de Asclepio.
se llamaban asclepiones, con la estatua del dios. Este es, en Epidauro es donde se supone que vivió la figura mítica de Asclepio. ¿Y qué hacían? ¿Qué se hacía? Los enfermos acudían en romería, en peregrinación, a los templos de Asclepio, situados en Epidauro. Luego hubo otros en Kos y en Gnido, como veremos. Y allí se sometían a un ritual de purificación en unos baños, que siempre en los templos de Asclepio fuera había baños y zonas para hacer ejercicio. Una vez se habían purificado, hacían la incubatio, dormían en el templo. Aquí tenemos un dibujo de Robert Toms, que está en la Universidad de Michigan, un gran dibujante médico, donde vemos la figura de Asclepio reproducida según el templo de Epidauro y los enfermos, con la fe en el Dios que les va a curar, incubando, durmiendo allí. Durante la incubatio, durante la dormición en el templo de Asclepio, el Dios se les revelaba, les daba el remedio. Pero al día siguiente, ese incubatio, ese sueño, era interpretado por los sacerdotes de Esculapio. Los sacerdotes de Esculapio interpretaban lo que les decía que había soñado el paciente y recetaban remedios como dietas, purgantes, hierbas médicas, reposo, ejercicio en ocasiones. Bueno, estos sacerdotes de Asclepio fueron los primeros médicos de la humanidad. Los devotos, cuando curaban, aparte de pagar al sacerdote un estipendio, dejaban representaciones de las partes curadas. Esto está conservado en el Museo de Epidauro. Vean, pues, extremidades, una mama, hay mamas, hay genitales masculinos. Es decir, bueno, esto se puede visitar en el Museo de Esculapio. ¿Y cómo derivó de estos sacerdotes de los templos a los médicos? Bueno, empezaron a surgir a sacerdotes que salían de los templos y que ejercían fuera de los templos. El tercer punto es las 5 fases en que un médico sacerdote se convierte en un médico profesional. En tercer lugar, se instituyeron sagas médicas. Los médicos instruían a sus hijos a sus nietos, transmitiéndose los conocimientos. Finalmente se establecieron escuelas de medicina en los antiguos templos, donde estaba el conocimiento, fundamentalmente en Gnido y Kos, y finalmente Hipócrates establece el juramento que todavía tenemos en la profesión médica, que empieza, juro por Apolo, por Asclepio, por Higia y Pandora. Es decir, juramos, nos comportamos de acuerdo al juramento hipocrático. Para ser médico había que vestir medianamente bien, ser educados, comprensivos con los pacientes, compasivos, una serie de virtudes que se recogen en el juramento hipocrático. Por tanto, surge el estatus médico, distinto del estatus de las comadronas. Realizaban su aprendizaje en los templos, en los centros de saber, y ejercían fuera, ya como médicos privados, podemos decirlo así, en el exterior. Este es el juramento hipocrático que se conserva en un manuscrito bizantino del siglo XII. Bueno, está en griego. Alejandría, vamos acercándonos ya a la historia de Agnódice. Se convirtió en el año 300 en la capital del mundo conocido. Se construyó el faro de Alejandría, una de las 7 maravillas de la humanidad, el Museión, donde se recopiló toda la ciencia matemática, geográfica del momento. En el Museión, todos los eruditos, todos los sabios acudieron a Alejandría. Se creó una escuela alejandrina del saber, de la matemática, de la geografía, de la filosofía. Allí se podía estudiar y analizar todo el conocimiento de la antigüedad, también de la medicina. Y de tal manera surgió la Escuela Alejandrina de Medicina, cuyo gran protagonista es Herófilo. Herófilo fue la primera persona en la historia de la medicina que practicó disecciones en cadáveres. Por lo tanto, es el primer anatomista. Y alrededor del conocimiento anatómico progresó el conocimiento médico. Aquí en este dibujo de la Facultad de Medicina de Lisboa vemos una imagen con Hipócrates en el centro. Es un artificio, no coincidieron en el tiempo, Herófilo es posterior, pero en la parte derecha vemos cómo se practica una disección en un cadáver en público. Por lo tanto, Herófilo, la escuela de Herófilo es la primera escuela anatómica y médica que triunfa en pleno helenismo.
En cuanto a la obstetricia, se dice que Erófilo era un carnicero. Nos dice Tertuliano que usaba hierros para extraer a los fetos. Posiblemente se hacían embriotomías. Cuando el parto era imposible, pues se hacía la embriotomía fetal. Bien, el padre Feijó, que vivió y escribió aquí en el monasterio de San Vicente, en Oviedo, escribió esta carta, la carta 17. El texto de la carta 17 va ligada al exhorto, en aquel entonces estamos en 1830 y algo, para que las mujeres pudieran acercarse a la medicina. Y dice Feijó, empieza la historia de Agnódice, lo poco que sabemos. Había en Atenas una ley que prohibía a las mujeres todo ejercicio de la medicina. No había mujeres medias, eran sacerdotes, sagas de médicos, no eran mujeres, eran varones. Una doncella llamada Agnódice, por sentir una vehemente inclinación a la ciencia médica, resolvió violar la ley, para cuyo efecto, vistiéndose de hombre, fue a ponerse en la escuela de un médico llamado Erófilo. Agnódice se cortó el pelo, se disfrazó de hombre y fue a Alejandría con Erófilo, de quien no era conocida. En efecto, se instruyó muy bien en la medicina y se puso a ejercer la medicina siempre disfrazada del hábito de hombre, no solo en los partos, más en cualquier dolencia. Es decir, se transviste en hombre, vuelve a Atenas y empieza a ejercer la medicina. ¿Y qué más tenemos de la historia de Agnódice? Vieron al principio Agnódice, mujer médico, frente al aerópago. ¿Qué es el aerópago? El aerópago es esta montaña que está al lado, este peñasco, está al lado de la Acrópolis en Atenas y tiene una meseta donde se reunía el tribunal que se llama del aerópago. Aquí tiene un dibujo que está en el Museo de Hamburgo sobre el tribunal del aerópago. Eran hombres aristócratas, habían sido arcontes, es decir, exmandatarios, hombres aristocráticos de edad, se supone que hombres justos, y era un tribunal donde se dilucidaban las penas mayores, las penas de muerte. Aquí tienen el aerópago reunido con la figura de la diosa Atenea en medio. Y vamos a ir concluyendo. Agnódice, primera mujer ante el aerópago. Bueno, aquí tenemos a Agnódice y vamos a ver qué ocurrió, por qué frente al aerópago. Bueno, vamos a la fábula traducida de Higinio. Su popularidad estaba en Atenas ejerciendo la medicina vestida disfrazada de hombre. Su popularidad aumentaba y las mujeres de Atenas preferían su atención a la de sus colegas masculinos. Su profesionalidad despertó la envidia de estos que vieron mermar sus ingresos. Curioso. Empezaron las calumnias y se urdió un complot. 2 pacientes refirieron haber sido penetradas, violadas por Agnódice. Se le acusó de corrupción de las mujeres esposas, de las mujeres que perpetuaban la saga ateniense, de seducirlas, siendo la pena correspondiente la pena capital. Por lo tanto, piden por corrupción de las mujeres atenienses, la llevan con la pena de muerte solicitada al tribunal del aerópago. Bueno, esto es un poco lo que fue ocurriendo, gran éxito profesional, envidia, complot, acusación y se solicita la pena de muerte para Agnódice. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que delante del tribunal del aerópago, Agnódice se desnuda y muestra que es una mujer, con lo cual la pena por la penetración, violación de las mujeres se cae por su peso. Vean la expresión de sorpresa del tribunal del aerópago cuando ella se desnuda. Pero pasó algo más. Esto es un reportaje de la BBC de diciembre de 2018 sobre Agnódice. El juicio de Agnódice por seducir a sus pacientes provocó una rebelión de mujeres de la antigua Grecia. Imagínense, una multitud de mujeres llegó al lugar donde se celebraba el juicio para defenderla, elogiando los éxitos de Agnódice como médico y reprendieron a sus maridos por intentar ejecutarla. Aquí vemos otro cuadro en el Hermitage donde vemos a la multitud protestando, solicitando el perdón de Agnódice. Las mujeres increpaban a los magistrados. Vosotros hombres no sois esposos sino enemigos, ya que condenáis a quien descubrió la salud para nosotras. Si ella no puede acercarse a nuestros cuerpos enfermos, tampoco lo haréis vosotros a nuestros cuerpos sanos. Bien, el tribunal
de los magistrados ante la presión y ante los hechos permiten que ejerza la medicina como mujer, pero debe hacerlo vestido y peinada como mujer. No hace falta ya que vaya vestida como hombre. Al año siguiente, y como consecuencia del caso de Agnódice, se modifica la ley para que las mujeres puedan ejercer la medicina y además puedan estudiarla. La única limitación que ponen es que solo podrán tratar mujeres. La historia es sorprendente, curiosísima, y la verdad que despierta la admiración. Y menos mal que se ha mantenido, se ha pervivido la historia de Agnódice y, sobre todo, la Facultad de Medicina de París, que ha sabido poner